Dice, porque vamos al unísono, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. Usted no está solo ni anda sin rumbo. Aunque usted no vea el GPS, el plano, la ruta, está siendo guiado. ¿Listo? Y no se dormirá el que lo guía. Porque, ¿qué dice Deuteronomio 7:9? Dios es un Dios fiel. ¿Qué dice Deuteronomio 7:9? Dios es un Dios fiel. Y su fidelidad no depende de mí. Yo puedo ser torpe, pero Él permanece fiel. Ahora, una vez nacemos en el Evangelio, ¿qué nacemos en el Evangelio? Reconociendo nuestros pecados, aceptando a Cristo y creyendo que Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Una vez nacemos en la casa de Dios, Él comienza a guiarnos por pura misericordia. Pastor, si Él me guía, ¿por qué me pasan aflicciones? Romanos 8:18 dice, ¿se acuerdan? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí está hablando de que nuestro fin va a ser glorioso. Tarde que temprano, nuestro fin será glorioso. Dios cumplirá sus propósitos en usted, en sus hijos, en nuestra salvación con la cual estamos seguros. Dios cumplirá su propósito. No se inquiete. Dios es un Dios fiel. Deuteronomio 7:9. Dios es un Dios fiel. Ahora, en esas aflicciones no vienen para causarnos daño. A los hijos de Dios, Romanos 8:28 dice que todas las cosas le ayudan para bien. Esto es los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cuántas cosas ayudan para bien? Todas. Y si tienes conflicto, y si te echan del trabajo, y si pasas momentos de quebrantamiento, y si tienes que ir de pronto al hospital, ¿es bueno o es malo? Todo ayuda para bien. Y esto es los que conforme al propósito de Dios nos llamó. Él nos llamó de acuerdo a su propósito. Los que están aquí tienen seguridad eterna. Usted vino hoy a la iglesia a ser lleno del bien de su casa. No porque aquí haya algo especial, sino porque es el lugar que usted escoge para adorar. Y en la medida en que yo adoro a Dios, mi alma reconoce su fidelidad, su poder, su señorío. No es el lugar como tal, sino es la disposición de adorar. Eso despierta el bien de su casa. Eso nos preserva del mal. Eso da dirección, eso da claridad en la mente. Eso lleva mis pensamientos cautivos a la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Venir a su casa me renueva. Es como el águila cuando está vieja, cansada, fatigada, se remonta. ¿Alguien se acuerda? Que ya estudiamos a los montes altos y allí, ¿qué pasa? Es desplumada. Aquí, usted al tomarse el tiempo para llegar aquí, usted es desplumado de su comodidad, de lo que usted quería hacer esta tarde, y Dios lo rejuvenece. ¿Qué quiere decir? Que te ves más hermoso cuando adoras. Mire si verá. Ahora, hemos visto que Dios en ese camino de la vida nos llama, nos conduce, y en el contexto de la iglesia, de la congregación, comienza a formarnos, a hacernos fuertes ante las circunstancias de la vida, a darnos una visión donde yo pueda ver cuál es el propósito de Dios, porque yo puedo estar cegado andando en el propósito de Dios. Yo puedo haber nacido en el Evangelio y conocer cuál es el plan de Dios, pero tener 17, 18 años y me enamoré de alguien y eso me puede volver opaco los lentes. Sé que no me conviene, pero mis sentimientos, mis emociones,
mis deseos me pueden extraviar. Dios al final va a enderezar a los suyos. Pero en ese camino emocional puedo perder años. Entonces Dios me va mostrando el camino. A todos ustedes, igual que a mí, no nos han dejado solos, sino que nos han guiado. Todo ha sido de acuerdo a la alianza del Señor. Y sabemos lo que dice por allá Génesis, ahí quedamos 50-20. Y tienes que aprender. José, vimos el domingo pasado que le pusieron una gracia especial que era simbolizada en la túnica. Lo que Dios provee es por su gracia. Todo es por gracia. Por gracia somos salvos. Pero también por gracia usted fue sustentado hoy. Pero también por gracia usted tiene un techo. Todo esto es la gracia de Dios. Eso no nos hace mejores hijos de Dios. Eso hace a un Dios particular. Que usted tiene de pronto una casa grande, pero Dios tiene una casa pequeña. Eso hace que Dios sea un Dios único y particular para nuestra alma. Amén. Pero Dios incomoda a José y va a la cisterna. ¿Alguien me ayuda? ¿A dónde más va? La cárcel. A la cárcel. ¿Dónde más va? A ser vendido, a ser de casa de servidumbre y a servir. Y cada una de estas etapas que pasó José venían contra un pensamiento o un ídolo que tenía José en su corazón. Él era indolente con sus hermanos, en la cárcel fueron indolentes con él. Él era el carcelero de sus hermanos, otro fue el carcelero de él. Todas estas cosas estaban esculpiendo el propósito de Dios en José. Todas las cosas que han sucedido. A veces estamos escasos de dinero, a veces estamos escasos de salud. En esos momentos usted conoce al Dios que provee. En esos momentos usted conoce al Dios que sana. En esos momentos de conflictos usted conoce quién es verdaderamente el dueño de su casa. Usted que es papá, que es mamá, usted sabe de quién estoy hablando. Usted tiene 3, 4 chinitos y el uno jala para aquí, el otro jala para allá, y si usted se parcializa, usted sabe que es un complique. Pero en esos momentos Dios es como agua sobre sequedales. Aunque todo esté ardiendo, Dios llega y nos lima, nos apaga el furor. Eso es lo que pasa en Génesis 50-20. José le dice a sus hermanos: ustedes han pensado mal contra mí, pero aunque piensen mal contra mí, Dios, ayúdenme, todo lo encamina para bien. Génesis 50-20. Aunque se levanten o aunque piensen hacerme mal, Dios todo lo encamina para bien. Esto debe saber su alma, ¿yo? Y no debe saber solamente para la iglesia. Porque aquí usted en la iglesia, en la congregación, usted no tiene enemigos. Pero si usted es profesor, ¿usted sabe cuántas personas le dicen cosotas malas? Si usted es jefe, ¿usted sabe qué le dicen sus empleados cuando usted no está? Si usted es papá aún, ¿usted sabe de sus hijos? Usted es el cucho de la casa, el antichévere. Y aunque hablen mal contra mí, aunque preparen mal contra mí, ¿qué dice la Biblia en Génesis 50-20? Dios lo encamina para bien. Y todas esas cosas que se preparan en el camino mal contra mí, vienen para mi beneficio. Porque por allá vimos en boca de Samuel que la obstinación es como idolatría. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Yo soy obstinado cuando sé cuál es el plan de Dios y no lo cumplo, porque el obstinado hace de su propio pensamiento, hermanos, importantes. El obstinado hace de su propio pensamiento un ídolo. Entonces, es como yo creo, es como yo pienso, es como yo digo. Y nadie puede vivir así. Por ejemplo, en el matrimonio usted dice, es como yo digo, claudica el matrimonio.
Si usted le dice a su jefe, al patrón, al rector, al doctor, al que lo dirija, es que yo no, su ídolo va a salir a flote y va a generar conflictos. Entonces, cada uno de esos ídolos que nosotros tenemos, los procesos de la vida vienen a tumbarlos. Para que opere en nosotros el propósito de Dios. Eso opera en nosotros, pero también opera en otros. Cada proceso que esté pasando alguien, cercano o lejano, es porque Dios en su misericordia lo está perfeccionando. Si alguien cercano a mí le toca ir al hospital, que le remienden, que le hagan algún procedimiento, si está pasando momentos difíciles en su economía, el proceso de Dios está operando en él. Pero también, cuando yo paso estas circunstancias, el proceso de Dios está operando en mí. Los procesos más difíciles de llevar no son los externos, porque Dios en su fidelidad, como dice Deuteronomio 7:9, va a proveer de alguna manera, porque Él promete, no se impaciente. Si doy sustento a las aves del campo, ¿será que no puedo sustentarlo a ustedes? O sea, Él está diciendo que aunque falle, aunque la higuera no dé fruto, aunque no vea usted las manadas, la provisión, Dios al final promete proveer y Él es un Dios fiel. ¿Ok? Amén. Esos procesos tienen cierto peso, pero ¿sabe usted cuáles son los procesos más difíciles de llevar y los que más nos quebrantan? Son los procesos que nadie ve. Son los procesos del alma. En este tiempo, yo he venido diciendo a la iglesia, hemos estudiado bastante el tema. Las mayores necesidades que tenemos no solamente son económicas. O sea, bendito Dios que nos permite llevar a un mercado, comprar útiles de aseo, acompañar personas en medicina. Bendito Dios. Pero ahora el alma demanda otras cosas. ¿Qué vamos a hacer con las personas que tienen ansiedades, depresiones, angustias, persecuciones, temores? Que solamente está ahí en ellos, nosotros no lo vemos, pero es real. Y eso se va a disparar por este cuatrenio. ¿Por qué? Porque han venido estudios que está pasando en otros continentes, en otros lugares, y esa ola se está manifestando ahorita en Latinoamérica. Esos procesos son complejos. Y nosotros como iglesia tenemos que entender qué es lo que está pasando. En última instancia es que Dios en su amor no nos va a dejar como nosotros somos, sino que quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. ¿Me llevan la idea? Amén. Todo lo que estemos pasando es porque Dios está interesado en nosotros. Amén. Ahora quiero ir un poquito más allá. En Deuteronomio 6:6, yo creo que lo conoces, 6:6. Permítame leerlo a partir del 4. Dice: Israel, coloque atención. Te estoy leyendo la Reina Valera. Oye, no es escuche las cosas, no, sino oye. Lo que llaman los músicos del Antiguo Testamento, Shelah. Haz un alto en el camino. Haga un alto en el camino y atienda las señales del camino. Porque hay veces que nos negamos a las cosas de Dios y a la realidad. Hay veces que estamos siendo resistidos en el camino y yo creo que todo está mal, menos yo. Pero si siempre tropiezas buscando el novio, buscando la riqueza, buscando la estabilidad, queriendo ejercer el ministerio, queriendo hacer algo, siempre tropiezas, es un momento de decir, oye, algo me quieren decir. Y eso es lo que ella quiere, ya le dio la ley, esto ya lo estudiamos, Éxodo 24:7, ya le dio la ley, los estatutos, dice, párense,
porque es necesario que analicen. Oye Israel, esta palabra Dios que aparece aquí no es el Dios, esta palabra Dios que aparece aquí es Elohim, el Dios múltiple, el Dios trino, Dios que todo lo conoce, el Dios de la salvación, el Dios creador, el Dios de la santificación. El Espíritu Santo te va a santificar, Cristo te salvó, Dios te creó. Es este Dios el que aparece aquí, el Dios que cubre toda la existencia del ser, es uno. Y en esa unidad de Dios, Dios tiene un único propósito con los hijos de Dios. Y o sea que todo lo que Dios hace suma para ese único propósito. Dios no está cambiando de propósito en medio de mi dolor. En medio de mi quiebra, Él no está cambiando de propósito. Te voy a engrandecer y voy a hacer de ti una nación grande, le dijo a Abraham, capítulo 12 de Génesis. Abraham fue desobediente después. Hemos visto que fue y inició en Egipto, que se apegó en el alma a Lot y un montón de cosas, pero Dios cumplió sus propósitos porque Él es uno y sus propósitos son uno y sus planes Él no los echa a perder. Él cumplirá todo cuanto ha prometido en nosotros y en nuestras generaciones. Mi hermano, Dios paga y paga bien. Dios honra hasta por generaciones. Porque Él es uno y en esa unidad de pensamiento hay una unidad de propósito. Porque Él no es como nosotros, que nosotros a veces vivimos deshojando margaritas. Sí voy, no voy, sí ahorro, no ahorro, te quiero, no te quiero. No, Dios es uno y sus propósitos son uno. Voy al 5, dice, ¿qué es lo que Dios busca? Que le ames con todo tu corazón. ¿Que le ames con qué? Con todo tu corazón. Hay aflicciones que me pueden apartar de Dios. Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada me va a poder apartar. Sin embargo, ¿yo puedo tomar la iniciativa y alejarme? Sí, en alguna medida. Tengo la presencia de Dios, el plan de Dios, el camino de Dios, y ando en sus caminos. Si no lo veo, no existe. Yo no puedo huir de Él. Pero yo creo, me autoengaño de que estoy lejano. Nada, hermanos. Toda nuestra vida está delante de Él. Aquí esta palabra corazón que aparece aquí es la misma que aparece, hay 3 palabras en la Biblia que implican corazón. Es la misma que aparece en Jeremías cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este corazón no es el corazón con el que usted ama a Pedrito, a Juanito, a Filomena. Ay, yo te amo con todo el corazón. No, 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 no. Este corazón no es ese. Es el corazón que me da vida. Dios quiere que le ame con toda mi vida. Dios no quiere que le ame con el hacer. Yo hago para Dios. No, no, Dios no quiere que hagas. Dios quiere que seas y que vivas. La mayor riqueza que nosotros podemos tener, hermanos, no es el mucho hacer ni mucho tener. Es el deleite. Cuando usted se deleite en Dios, la Biblia dice que Él nos rodeará como con cánticos de salvación, en sofonías. Él se deleitará en nosotros, como dice el libro de Cantares. Colocaré sobre ellos una bandera de amor. O sea, Él va a ser mi amado. Este quebrantado, yo le amo. Dios quiere que le amemos con toda la vida. Y esa vida, o sea, vivo para adorarte, vivo para amarte. Y con toda tu alma, ¿por qué separa esta vida del corazón del alma? ¿Qué hay en el alma? ¿Alguien que me acuerde? Hermana, está bien. ¿Qué más hay en el alma? Recuerdos, emociones, voluntad, sentimientos, razón, todas estas cosas. O sea que usted cuando se enamora, está operando sus sentimientos, usted está comprometiendo su alma.
¿Me hago entender? Está comprometiendo esa parte del alma que se asocia a los deleites con otra persona. Dios quiere que esos sentimientos, antes de amar a alguna persona aquí en el mundo, se lo ame a Él. Dios quiere que esas emociones, antes de emocionarse con cualquier circunstancia creada, mi emoción sea, me alegré con los que decían, vamos a adorar a Dios a la casa del Señor y vemos que todo esto, yo lo coloqué a Él. Mire, y usted está en el camino del matrimonio o está en función de pescar, de buscar a alguien, aquí hay algo. Que esa persona ame a Dios. El requisito no es que sea, que tenga un bigote bien peinado, bien bonito, bien... No, el requisito debe ser que ame a Dios primero de lo que la puede amar a usted. Si ama a Dios, nos puede amar. Si honra a Dios, nos puede honrar. Que lo ames con todo lo que tú eres y con todas sus fuerzas. Mis hermanos, hay momentos en que las fuerzas escasean para amar a Dios. Hay momentos en que queremos abortar el plan de Dios. Como la viuda que dijo en Segunda de Reyes, tu hija nada tiene en casa, tan solo un poquitico de aceite. ¿Y qué le dijo el profeta que era el mensajero de parte de Dios en medio de aquel pueblo? Haga fluir ese poquitico de aceite en la vasija seca y árida que tienes. Pero sea fiel con ese poquitico de aceite. Hay veces que usted no puede levantar las manos. Hay veces que no puede sostener las lágrimas. Hay veces que dice, Señor, te siento lejano. Señor, o sea, hay algo vacío en mí que no se llena con nada. Pero a pesar de eso, y el poquito de fuerzas, Dios lo demanda para Él. Mire, Dios nos reduce tanto en las fuerzas, que hay deudas que se vuelven impagables, que hay enfermedades que se vuelven insanables, que hay conflictos que se vuelven insalvables. Dios está buscando que las fuerzas con las que yo hacía se libren para yo decir, aquí no hay opción. Lo único que queda en este poquito de fuerzas es que yo me rinda a Dios. Ahí es donde su propósito comienza a fluir. Y ojo con esto, papá. En la medida en que el propósito de Dios comienza a fluir en usted, comienza a fluir en sus generaciones. Porque si usted le dice a su hijo, venga, hijo, le voy a dar un consejo, ese muchacho no le sirve, o ese trabajo no le sirve, o esa cuestión no le sirve. Pero por el simple hecho de ser el papá, no copia. Pero y uno sabe que va camino al dolor. Usted sabe de qué le hablo porque usted tiene chinitos igual que yo. Pero cuando yo utilizo, en lugar de gastarme con ellos, con el vecino, con el hijo, con el empleado, con el patrón, con el jefe, con la institución, yo me lleno. Esas fuerzas que tengo, voy a buscar provisión del cielo y me lleno. El que está en paz con Dios, ayúdenme con este texto, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. O sea, si yo cambio, el resto alrededor cambia. ¿Qué dice Job 22:21? Ayúdenme. Vuelve en amistad con Dios. Y sabíamos que esa palabra ahí es, me apego a Dios, me sujeto de Dios. Vuelvo en amistad con Dios y eso me va a dar una paz. No se van a ir los problemas, sino que eso me va a dar paz. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Y por la paz, hay una versión más antigua, la Siriaca, que dice, y por ello te vendrá bien. Y por ello te vendrá bien. Dice, es la fuente de todo bien. O sea que cuando yo me apego a Dios con las pocas fuerzas que tengo, estoy asegurando paz. Y esa paz es el cimiento para que a nosotros por generaciones nos vaya bien. ¿Me llevan la idea? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con las pocas fuerzas que a veces me quedan, apegarme a Dios. Que usted diga, en medio de este proceso, mi alma está apegada a Dios. ¿Pero por qué está apegada a Dios?
Porque Deuteronomio 7:9 dice que Dios es un Dios fiel. Fiel. Voy un poquito más adelante. Ahora, Dios me trae a través de procesos para lidiar conmigo. Pero como yo no soy solo, en algún momento voy a tener que lidiar con los conflictos de los demás. Es innegable que a pesar de que usted sea santo, apartado, santificado, buscando en la iglesia, que no tenga conflictos en la casa. O desde que usted está en la iglesia no tiene conflictos en casa o en el trabajo. Es una realidad. Y se da en todo contexto. Una vez estoy en la casa de Dios, en la familia de Dios, yo tengo que aprender a conducirme con sabiduría. Porque si yo no me conduzco con la sabiduría necesaria, como Pablo le dice a Timoteo, y escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios en el momento en que llegue el conflicto. Dice, porque muchos van a apostatar de la fe, muchos se van a levantar a seguir falsos maestros, van a haber conflictos en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Mientras estés vivo, van a haber conflictos. Entonces, es necesario que te entrenes para cuando llegue el conflicto, yo sepa cómo responder a ese conflicto. Estamos en momentos de cambio. Ahora estamos en momentos de cambio. Las almas post-COVID tienen un vacío, porque fuimos estrellados en una lógica de la vida que nosotros tenemos un vacío. La iglesia está cambiando, las plataformas de evangelización están cambiando, hay más gente que está en las redes que los que están presentes, las necesidades están cambiando, la economía hoy está cambiando, la economía, las finanzas mundiales están cambiando. Y lo voy a llevar al contexto. Pablo en Filipenses 1 y 2 les dice, el mundo es un lugar peligroso, hay aflicciones, hay vanidades, hay luchas, hay angustias, pero Cristo es suficiente. Así termina el capítulo 2 de Filipenses. Pero cuando comienza el capítulo, así termina el capítulo 2 y 3 de Filipenses, pero cuando comienza el capítulo 4, y él dice, en el verso 1, él dice, estén firmes en el Señor. Amados, les dice, yo les amo, pero no les puedo amar tanto que yo me pueda meter en su casa. Yo puedo ser su papá, pero no voy a lidiar con sus conflictos maritales. Les amo, pero no puedo hacerme cargo de sus finanzas. Amados, el mundo es peligroso. Entonces, permanezcan firmes y alertas. En el 2 dice, y le ruego a 2 personas maduras en la iglesia, que se llamaban ¿cómo? Evodia y Sintique. Estas 2 eran
servidoras de la iglesia de Filipos. Eran lo que nosotros llamaríamos diáconos, los que aquí sirven, los que lavan, los que visitan, los que nos acompañan de pronto al hospital. Esos eran ellas. Dice, les ruego que aunque ustedes son maduras, aunque conozcan del Evangelio, que sean de un mismo sentir en el Señor. Por favor, Chequina, regálame en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire esta versión. Les ruego a dos ancianas de la iglesia, ancianas no por los años, sino que eran mujeres que conocían del Evangelio como usted o como yo, ya salvas y ya entendían la lógica de vivir en el Evangelio. ¿Cuál es la lógica de vivir en el Evangelio? Que nacimos en Cristo Jesús, estamos siendo santificados y nuestro fin es glorioso. Un día vamos a ser levantados. ¿Listo? Ahora, ellas conocían eso. Dado que pertenecen al Señor, que arreglen sus desacuerdos. O sea que estas hermanitas de la iglesia estaban como, alguien que me ayude, enemistades. En un mundo difícil, lleno de angustias, lleno de problemas, la casa de Dios es el taller. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos en esta serie? Es un taller donde Dios te trae ¿para qué? Para arreglarte, para componerte, para sacar un montón de dolores, y aquí va a haber un Señor que el Espíritu Santo va a utilizar, o alguno de mis hermanos o al ministro, para que saque aceite. Aceite es simbología del Espíritu Santo, y para que saque vino, que es simbología de la sangre de Cristo, y te lave las heridas y las llagas. Dios coloca a las personas disponibles para que en el contexto de la iglesia sean sanados, y una vez sean sanados, sean rehabilitados. ¿Se acuerdan? Que escogerle, usted no sabe cómo ser esposo, entonces le vamos a enseñar a ser esposo. No sabe cómo esperar, dice el libro de Cantares, hijas, jóvenes, no despierten el amor antes del tiempo, no sea que Dios, que las quiere guardar, le impacte su relación. Entonces, ¿dónde aprende eso? En el contexto de la iglesia. Pero Dios trae a los dolidos y se los entrega a dos señoras. Una se llamaba Evodia, y la otra, ¿cómo se llamaba? Sí. Es como si fueran enfermeras en una sala de urgencias, y las que tenían que recibirla, una del médico y la otra de la enfermera, eran ellas dos. Y llegó el enfermo a la casa y ellas estaban ocupadas ¿en qué? En sus propios problemas, y los problemas de ella, de pronto, la Biblia no nos dice, de pronto no eran de hambre, no eran de persecución, no eran de los 4 impuestos que tenían que pagar esta iglesia en el tiempo del apóstol Pablo, sino que los problemas de ella es que, aunque eran santas, aunque eran salvas, no estaban en la misma fe, en la misma sintonía de poder vivir y compartir juntos. Es como si tenemos una imagen de una oveja negra. Es como si yo en mi hermana o en mi hermano viera la oveja negra. La persona que me tiene que acompañar en el camino de aflicciones es la oveja negra. Pero yo, esto ya lo vimos en Segunda de Reyes, que habían unos leprosos que estaban afuera de Samaria, y uno le decía al otro, uy, esa lepra que usted tiene me da asco. Pero eran 4 leprosos, y el uno le criticaba las llagas al otro. El otro estaba en aflicciones del tiempo presente, que no son comparables con la gloria venidera, pero tenía dolores, angustias, necesidades. Y yo criticando las necesidades de él, pero las necesidades mías también son terribles y solamente Dios las puede sanar. ¿Me hago entender? Es como cuando está este personaje en el rebaño del Señor. ¿Sí ve que él tiene su propio flow? ¿Sí ve que no, como que no encaja en el rebaño? Y de estos los hay en la iglesia, los hay.
Dios hay, lo sabemos. Ustedes dicen, uy, mi pastor es como un poquito diferente esa forma de pensar, invierte bastante en las personas, impulsa cosas que de pronto no se impulsarían. Cuando usted ve las formas de las personas son diferentes. Miren, esa persona, el simple hecho de existir, me puede fastidiar a mí. ¿Por qué? Porque no se ajusta al molde de lo que mi mente dice que tiene que ser un cristiano, de lo que tiene que ser un hijo, de lo que tiene que ser un esposo, de lo que tiene que ser una esposa, de lo que tiene que ser cualquiera que esté a mi alcance. Porque nosotros tenemos algo que llama la colonización social. ¿Qué es la colonización social? Yo quiero que los demás piensen, hagan y digan como yo. Y eso Dios lo va a vencer. Porque Dios va a obrar en las otras personas a través de los procesos de la vida. Pero Él tiene su propio camino. Yo no puedo sacar a mi hija del quirófano el día que va a dar a luz. Usted que es abuela sabe de qué le hablo, que no quisiera que no sufra, pero doctor, no podemos hacer intercambio. No, es obligatorio que comparezca allá. En los momentos en que ellos se meten en circunstancias terribles, en que los hermanos de la iglesia se meten en circunstancias terribles, yo no puedo comparecer ante el juez. Pero lo que sí puedo hacer es estar, aparecer. No me voy a echar su carga. Pero sí puedo estar, a pesar de las llagas, de las aflicciones que le tocaron a usted, que han sido diferentes a las mías, yo puedo sumar a la obra de Dios para que Dios te repare. Hijo, aquí estoy. Dios está trabajando en ti. Tu arquitectura del alma, tu forma de vivir, de ver las cosas, es apartada de lo que Dios quiere para tu propósito. Pero aquí estoy. No me incomoda. Así tengas el flow diferente. Así tengas el swing diferente. Así seas el antichévere del grupo, no me incomoda, porque yo puedo entender tu necesidad. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos aflicciones similares en todo el tiempo. Todos nos enamoramos, todos a veces quebramos, todos a veces fracasamos, todos a veces somos imprudentes, todos hacemos cosas indebidas y ya pasamos el camino. Entonces Dios me permite ciertas aflicciones en función de los demás. Esta persona que está aquí, permítame, vuelvo al estudio. Esta persona que está aquí, hermanos, nos la colocaron para que nosotros nos reflejemos en ella. Y cuando ella aparezca en el camino, Dios va a medir en mí de qué realmente estoy hecho, qué clase de evangelio yo practico o predico. ¿Se acuerdan que Cristo tenía hambre? Capítulo 4 del libro de Juan, se consigue junto a un pozo a una mujer samaritana, que su mayor característica social, ¿sabe usted cuál era? 7 maridos has tenido, ¿cierto? 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es el tuyo, y una mujer desechada. Y él, a pesar de su hambre, de su necesidad, ¿por qué es el que tenía hambre? Dice la Biblia en ese mismo capítulo que los discípulos fueron a buscar qué comer. Y a pesar de eso, él de manera intencional se quedó. Y se quedó ahí. A veces pensamos que no avanzamos cuando realmente Dios dice, es momento de que pares. Se quedó ahí porque Dios quería utilizarlo para restaurar un alma. Ten un encuentro. A veces Dios permite que veamos lo peor en otras personas porque Dios quiere que nosotros obremos con esa misericordia que se debe. Que nos pongamos los lentes que Cristo tuvo en la cruz del Calvario y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque de lo contrario, nosotros podemos ser como esos que conocen el Evangelio y reconozco mis cicatrices, pero no las reconozco en las demás personas. ¿Qué quiere decir?
que hay una desconexión, Éxodo 24:7, entre lo que sé y lo que hago. Por eso la Biblia dice, en Deuteronomio, en capítulo 6, verso 6, coloca esto que sabes sobre tu vida, sobre tu corazón. Tienes que vivir de acuerdo a los principios de Dios. Tienes que colocarlo sobre tu vida en todo momento. Esto es lo que te hace vencedor. Esto es lo que te hace instrumento de Dios. Esto es lo que atrae la bendición de Dios, que obres como hijo de Dios en cada una de las circunstancias de la vida. Si no, no importa cuánto sepa, no importa cuánto haga, me puedo meter en problemas. Mire usted el caso de Jonás. Chiquina, vamos a una imagen que tenemos allí. ¿Se acuerdan ustedes que Jonás era alguien que tenía llamado de Dios, capacidad de escuchar a Dios, formación en Dios, porque era profeta, la Biblia lo reconoce como profeta? Pero cuando Dios le dice todo lo que has pasado este tiempo, estas aflicciones, todas estas angustias, toda esta formación, es para este único momento, que vayas y prediques a un lugar que se llama Nínive. Todo se resumía acá. Era el parcial de Jonás. Todo el semestre para presentar este quiz. ¿Y cuál era? Ve a Nínive. No lo salves, predícale, haz lo que tengas que hacer, predícale. ¿Y sabe qué hizo en el único momento que se requería de Jonás? El único momento en la historia que se requería que él hiciese algo. Dios dispuso todo el resto. En el único momento él no apareció. Dios en su misericordia, siendo él rebelde, siendo él apartado del plan de Dios, Dios en su misericordia lo levanta. Es como el pastor que va y trae la oveja, y la oveja se va porque no le gusta el lugar donde estaba el pastor y se va por los montes y collados, y el pastor no la coge a trancazo, discúlpeme el término, sino en el Nuevo Testamento dice que la levanta, la pone en su pecho, la sube en sus brazos y se la lleva a lugares de delicados pastos. Ese es Dios. Ese es Dios. Y cuando llega a casa, no la mete al rebaño, porque él sabe cómo somos nosotros. Entonces la mete en lo reservado de la morada de él, donde él vive, junto al calor de casa. Es el lugar especial donde Dios restaura el alma. Hay una iglesia dentro de la iglesia que es la suya, o sea, hay un lugar donde Dios dice que este es mi hijo amado, yo le amo con amor especial. Sí, puede haber muchas normas, pero a él le voy a restaurar de manera especial. Dios lo levanta a Jonás y en su misericordia lo trae en sus brazos. Los brazos de Dios en esta historia tenían forma de ¿qué? Ayúdenme. De gran pez. De un gran pez. ¿Le tenía que gustar a Jonás? No le gustó por ende. Capítulo 2 dice que bajando al Seol, o sea que Jonás en un momento, y Dios volvió a darle vida cuando estaba muerto. Pero no dejó de ser los brazos de Dios. ¿Me llevan la idea? Y Dios lo trae y le da una nueva oportunidad porque ese es Dios. Fiel, misericordioso, que guarda su propio pacto hasta por 1000 generaciones, Deuteronomio 7:9. Fiel, misericordioso, y porque Él se prometió a sí mismo levantarlo a usted y a mí y a nuestras generaciones, está operando. Porque conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Él lo trae en sus brazos, lo pone en su regazo. Desobediente, murmurador, blasfemo contra el plan de Dios, Dios lo trae.
Y en su misericordia le permite servirle. Usted sabe, hermanos, la bendición que ha sido usted para otras personas. Dice, no, pastor, pero yo, hermano, mire, cada uno de ustedes que está aquí, de una u otra forma Dios los ha utilizado. Pastor, pero si yo no me he bautizado, pero si yo... Hermano, mire, Dios usa lo que quiere como quiere, pero si usted ha recibido, ha sido impartido de sabiduría de acá, de la palabra de Dios, usted ha sido utilizado. Yo cuando los he visitado, yo los escucho decir ya, hace poco llegué a un negocio y decía, uno le decía al cliente, es que todas las cosas ayudan para bien y Dios tiene un propósito, confíe. Yo dije, ¿what? ¿Por qué? Porque usted es instrumento en las manos de Dios, aunque usted no lo haya visto. Ahora, Dios trae a este Jonás. Jonás a regañadientas predica en Nínive, que eso era lo único que necesitaba hacer, una obediencia pequeña. Dios en Nínive se arrepiente porque Jonás obedeció. Tardíamente, pero obedeció. Entonces él se separa de Nínive. ¿Cuál era el designio sobre Nínive? Que si no se arrepentían iban a ser destruidos. ¿Cómo eran destruidos aquellos pueblos? Fuego del cielo caía. Entonces él se separa para cuando los destruyan por su maldad, no me chamusquen las pestañas. Se separó. ¿Y se separó aquí? A ver, a tomarle el... ¿Sí me van a entender? El selfie. Porque Dios cumple. ¿Sí me van a entender? Y la Biblia dice, en estos de los textos que uno estudia, dice, y Dios se arrepintió de hacerle mal a Nínive. Son de los textos que uno estudia porque va contra las características de Dios. Sin embargo, eso dice la Biblia ahí. Y este Jonás, como vio que Dios no castigó al malo, fue y se sentó a la distancia, esperando ver la película, cómo va a ser la destrucción, porque cuando Dios obra sobre los malos, es terrible. ¿Y sabe qué hizo Dios? En su misericordia hizo que naciera una calabacera. Pasaron 3 días. Y Dios le dio comodidad a este Jonás. Pero el mismo Dios quiso que naciera la calabacera. Estoy parafraseando Jonás capítulo 4, en el verso 6. Hizo que naciera un gusanito. ¿Y usted sabe qué hizo el gusano? Se comió la calabacera. Y entonces Jonás se puso bravo. A los malos no destruyó. Y yo que estaba tan cómodo en mi calabacera, va y manda un gusano para que lo destruya. ¿Qué clase de Dios es esta? Y el quería Jonás y la calabacera, cuando duele más una planta, algo que es accesorio, a que Dios mostró su beneplácito de salvación con esta ciudad. ¿Yo puedo soportar que Dios bendiga a otro? Yo puedo soportar que Dios... Hay gente que de verdad en la iglesia son primeros y hay otros que son postreros y Dios a cada uno bendice como quiere bendecir. Hay gente que llega a la iglesia y pastor, necesito hacer esto. Bueno, venga hermano, lo primero que hace el evangelio es salvación. Lo segundo que hace el evangelio es una persona que es orden, ¿se acuerdan? Entonces vamos a ordenar su vida, deje de decir groserías, deje de ser malhumorado, deje de tener aún malos pensamientos, deje de estar viviendo lejos de los altares del Señor y organice su vida, Y comienza la persona a vivir en estos planes. Y al vivir en estos planes, usted ve que la bendición llega y... Lo que otros han logrado en años, él lo logró en 2 meses, 3 meses, se alineó con el Señor y el Señor le colocó en alto. Y entonces, si yo estoy en la iglesia y digo, Señor, ¿y qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque yo creo que Dios se olvidó de mí. Porque yo creo que Dios está orando contra mí. Y no es así.
Simplemente la voluntad de Dios está operando como Él quiere. Jonás armó la pataleta y no quería seguir sirviéndole a Dios. Es más, un gusanito mató la calabacera. ¿Y sabe usted cuáles fueron las palabras de Jonás? No sé si están en 4:6. Le dijo: ¡quítame la vida! Una calabacera que se murió, una calabacera de esto que ustedes allí, hay algunos hermanos que a veces llevan de esas berenjenas, de eso que nace ahí sin sembrarse. Y porque hay algo que se murió, Señor, quíteme la vida, ya no te reconozco como Dios. Yo como sufro, es lo que estaba queriendo decir. Hermano, no había forma de que hiciera una pataleta de esas. Ya no hago, ya no soy, ya no digo, ya no, Señor, tal cosa. ¿Por qué? Porque no sobrepeso su gracia con mis aflicciones. Su gracia ha sido tan grande que, como dijo Jacob, no, soy más pequeño, ayúdeme, que todas las misericordias con las que me has tratado. Señor, de verdad, tu misericordia ha sido tan grande conmigo, con mi casa, con la ciudad, con este país, con esta nación, a pesar de la torpeza de nuestros gobernantes, a pesar de la torpeza de los que nos formaron en educación, a pesar de la torpeza de la iglesia que persigue unas cosas que no son fundamentales. Dios ha preservado nuestra vida. No nos ha llamado a cuentas con la justicia, sino siempre ha tenido su misericordia por delante. Pero a pesar de todo esto, nosotros a veces hacemos pataletas. ¿Por qué? Porque no vemos su fidelidad expresamente con nosotros. Sabemos que Él es fiel, pero yo quiero que dentro de esa fidelidad Él haga mis caprichos. Yo quiero esta calabacera y solamente para mí, y que nadie se meta con ella. Y si no es así, mátame, quítame la vida. Le armó una pataleta de proporciones terribles. ¿Sabe por qué? Porque Deuteronomio 7:9 dice que la Biblia, la palabra, tiene que estar sobre tu alma. ¿Qué cree usted qué parte del alma obró en Jonás aquí? Cuando dijo, quíteme la vida, ¿qué parte del alma fue? Sus emociones, alguien extremadamente emocional. Si no me quiere, me corto las venas. Si mi mamá no me da, si mi papá no me da, me voy de la casa para que ellos sufran. ¿Sí me hago entender? Me corto, me hago una pataleta terrible. ¿Por qué? Porque mi alma está desordenada. Pero Él lo llevó en pez, Él hizo que lo aborrecieran, que lo botaran al océano, y todas estas fueron aflicciones. ¿Usted se imagina caminando por la orga? ¿Por la orga? Y todo el mundo saquen a Jonás. ¿Cómo se sentiría esta alma? ¡Terrible! Pero a pesar de todas esas aflicciones, ¿aprendió la lección? No la aprendió, todavía estaba armando de pucheros a la vida, armando de pataletas a la vida. ¿Por qué? Porque aunque era como Evodia, allí lo que leímos en Filipenses 4:12, aunque sabía la escritura, aunque era llamado profeta, no tenía una palabra práctica para la vida. No es que sepas mucho, es que hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Es sencillo, es elemental. Señor, ¿cómo debo conducirme en esta circunstancia? Señor, estoy en busca de trabajo, estoy en busca de lo que sea. Yo necesito un manual cómo conducirme. ¿Cómo conducirme yo? Y como yo me conduzca, los que vienen detrás mío se van a conducir, que son nuestras generaciones. Este hombre, ya no puedo avanzar más, este hombre llegó por pura misericordia de Dios ahí, pero se le pasaron los años y no fue capaz de entender el propósito eterno con el cual fue llamado. Dios lo utilizó en medio de su torpeza. A los que creen en Dios, todas las cosas que pasan, Jonás,
te estaban ayudando para bien, pero no te diste cuenta. Porque tú fuiste llamado de acuerdo a sus propósitos. Incline su rostro. Extienda sus manitos, por favor. Dios está operando su perfecta voluntad en ti. Dile, Señor, que mis sentidos no se han extraviado, dijo Pablo. Como dice Deuteronomios allí, que esta forma de vivir en Dios llegue a mi alma y a mi corazón, que mis sentimientos, mis emociones, mi conducta, mi visión sean impregnados de ese plan de Dios. Que yo tenga la entereza de entregar a Dios lo que tengo que entregar. Hijo de Dios, este es el momento en que entregues esas ansiedades. El mundo no es como quisiéramos que fuera, es un lugar peligroso. Esas tristezas, si estás viviendo momentos de sequedad espiritual, este es el momento, hijo de Dios. Si te has abarrotado y estás allí viendo el culto por la distancia, este es el momento. Si estás en medio de los conflictos momentáneos de la vida, armándole pataletas a la vida, buscando culpables, culpando a Dios, este es el momento. Dios quiere restaurarte. Dios quiere que las aflicciones no tengan ese peso de destrucción, porque fuiste llamado de acuerdo a sus propósitos. Y todo lo que Dios ha permitido es bueno en todo tiempo. Todo lo que Dios ha hecho es bueno y lo que Dios ha permitido ha sido necesario. Con aceptación mira tus heridas. Todo operado para bien, Señor. Le quito la etiqueta de mal. Le quito esas etiquetas que le puse de maldad, de que fueron los otros, de que fue el enemigo. No, Señor, eras tú, mi Dios, ayudándome, porque mi alma necesita entender que hay un propósito eterno y que sí o sí se va a cumplir en nosotros y en nuestras generaciones. Señor, yo te suplico, como anciano de esta casa, como el que pastorea, mi Dios, que puedan experimentar esa paz, que puedan, Señor, doblegar su servir delante de Dios y entregar esas cargas, que no busquen la razón por qué sucedió, sino decir, Señor, ayúdame a cumplir tu propósito en ti. Señor, que ellos sientan la alianza del Espíritu Santo, que puedan ver esa alianza en ellos, a través de ellos, en sus lugares de trabajo, que puedan ver esas coincidencias en Dios, como guardándolos. Ábrele sus ojos espirituales. Ayúdales, Señor, a acercarse más a ti, fuente de toda vida, de toda paz, de todo gozo. En el nombre de Cristo. Medita por un momento ahí donde estás. Medita por un momento. Si necesitas entregar algo, lo maravilloso del Evangelio es que tenemos un abogado. Y Cristo está intercediendo por ti a la diestra del Padre, lo que la Biblia dice. Si necesitas fuerza, aún allí en casa, este es el momento. Entrega todo lo que tengas que entregar. Ayúdame. Como dice el salmista, Salmo 40, aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Sí, Dios pensará en mí. Yo puedo estar afligido y necesitado, pero tú eres el restaurador de mi alma. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios fiel. Escúchalo, mi alma. Dios ha sido fiel. Dios es fiel y por siempre lo será. En el nombre de Jesús.
y amén. Que Dios nos ayude. Dios me le bendiga. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, lo puede hacer en ese lugar que se dispuso, con alguna de las cuentas que se haya dispuesto para eso. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me les bendiga, iglesia. Amén. Que esta semana sea de extrema bendición para ustedes y sus generaciones. Amén. Dios me les bendiga. Saludes en el amor de